¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a este espacio de crecimiento y de desarrollo personal llamado Tu Siguiente Nivel. Yo soy Paco Sanabria y en este capítulo que estoy grabando por tercera ocasión, digo por tercera porque ya lo tenía listo, incluso lo estaba editando, pero la neta siento que la cagué mucho. No es que tenga que quedar las cosas de manera perfecta, pero sí lo más presentables y que sean un trabajo que te guste a ti. Esto parte de la disciplina que te voy a estar compartiendo aquí en contenido largo, en formato largo y en mi Instagram, @paco.sanabria. Vete para allá también para que vayas viendo cómo es que en mi día a día voy ejecutando todo lo que te voy compartiendo. Y te decía que en este capítulo te voy a platicar de una parte muy importante de un libro que siempre te voy a estar recomendando que se llama Burlar al Diablo. Bueno, en realidad hay varias ediciones: Burlar al Diablo, Burlando al Diablo, Más astuto que el diablo y Más vivo que el diablo. Puede que haya más, pero en todos debe haber exactamente la misma información y te aseguro que vale oro. Este libro lo escribió el señor Napoleon Hill, un referente del desarrollo personal, en el año de 1938. Esto es muy curioso porque en aquel entonces su esposa le hizo prometerle que no lo iba a publicar porque el contenido pudo haber llegado a ser incluso hasta ofensivo para esa época. Posteriormente se publicó en 2011, como 80 años después, más o menos 75-80 años después, y esto porque la familia del señor Napoleon, que fue la que quedó al frente de la empresa, decidió publicar este libro. Yo te recomiendo encarecidamente que lo leas infinidad de veces, o incluso el audiolibro te puede servir muchísimo. Te voy a dejar el enlace aquí abajo. Y en este libro el autor, el señor Napoleon Hill, a manera de entrevista que logra hacerle a la fuerza negativa, al diablo tal cual, le logra arrancar información muy importante de cómo es que maneja a la sociedad y a las masas. Por eso es muy importante que leas y disiernas desde tu criterio personal todo lo que contiene este libro. Igual y te estarás preguntando, ¿y cómo es que le contestaba? Pues resulta que el señor Napoleon pudo tomar control del diablo a través de su propia mente y de vencer a sus miedos. El diablo se mueve o nos mueve a través de 6 principales miedos. Miedos como el miedo a la muerte, a la pobreza, a la enfermedad. De hecho, ya te hice un video también para que sepas cómo responder a todos estos miedos. También te voy a dejar el enlace aquí abajo para que te vayas a verlo. Y en una parte que me gusta mucho del libro, en una parte muy importante, el señor Napoleón le dice al diablo: descríbame a un indeciso a manera de que yo lo pueda ubicar en el momento en el que lo vea. El texto refiere a los indecisos como las personas que ya están en el poder de la energía negativa, y es una mezcla entre ser huevón y ser apático. Esto te lleva a la desidia. La desidia es esto, la indecisión. Las personas que comúnmente no llegan a progresar en su vida es porque le tienen muchísimo miedo a tomar decisiones importantes, o a veces ni siquiera tan importantes, pero les da miedo el tener que tomar decisiones y eso los deja estancados y ciclados en malos hábitos. Y esta posición los mete en sensaciones internas que los llevan nuevamente a estos miedos a través de las dudas, de los miedos, de las incertidumbres. O sea, todo lo negativo está dentro de ti. Tienes que saber cómo poder responder y te recomiendo nuevamente, aquí te dejo el enlace para que te vayas a ver cómo vencer estos miedos. Y bueno, en el libro, en el punto en el que el señor Napoleón le dice: descríbame a un indeciso a manera de que yo lo pueda ubicar, el diablo le da como 20 puntos que los tengo aquí. Lo que voy a hacer es que te los voy a leer y te los voy a desglosar bien rápido para que el video no se alargue tanto. Primeramente, para que tú vayas ubicando en cuáles estás tú. Y segundo, te aseguro que alguien que conozcas se te va a venir a la mente. Inevitablemente va a pasar. Pero la idea principal es que tengas las herramientas necesarias para que puedas trabajar en tu progreso. Que esa es toda la intención del contenido que siempre te voy a estar compartiendo aquí, formato largo, y en mi Instagram, @paco.sanabria. Y comenzamos para que esto no se alargue tanto. En este punto el señor Napoleón le dice: continúe y describa a un típico indeciso. Haga su descripción punto por punto de tal forma que pueda yo reconocer a un indeciso al verlo. La respuesta del diablo es: lo primero que percibirás en un indeciso es su total ausencia de objetivos en la vida. Las personas que están cicladas en la negatividad de la vida no tienen un propósito definido, no saben qué están haciendo, solamente están sobreviviendo. Esto es triste, pero es muy común. Y en su lista, el primer punto dice: será perceptible por su falta de confianza en sí mismo. Las personas indecisas transmiten la falta de confianza. Son personas que les falta autoestima y eso se nota, se alcanza a notar. Las personas cuando tienen una autoestima muy baja, incluso cuando están cerca de ti, como que dices: este güey como que está pesado, me cansa, no sé, pero es algo que transmiten. El siguiente punto dice: nunca hará algo que requiera pensar o esforzarse. Esto también es bien común. Las personas que tienden a no trabajar o a evitar el trabajo también es muy notorio. Están buscando cómo ni siquiera pensar. Prefieren que alguien más lo haga siempre. El siguiente dice: gasta todo lo que gana y más
si puede obtener un crédito. Esto solamente no estamos hablando de dinero, un crédito en cuestión económica, sino incluso hasta como partiendo su energía. Las personas indecisas lo que quieren es dar poquito, tener un resultado, para dar otro poquito y tener un resultado, como que nunca se avientan, no toman riesgos. Y eso es algo que también te recomiendo. Tienes que aprender a desarrollar esta habilidad de tomar riesgos. Obviamente tienen que ser riesgos analizados, pero no te quedes siempre con lo seguro, porque eso te va a estancar. El siguiente punto dice: se enfermará o se quejará de algún mal real o imaginario, invocando al cielo si sufre el menor dolor físico. Yo he conocido personas que tal cual, ante cualquier síntoma que digan, puede que me enferme, prefieren no ir a trabajar. Y esto literalmente solo es para evitar sus responsabilidades y sus obligaciones. El trabajo es una obligación que tenemos los seres humanos para poder progresar. El progreso es el sentido general de la vida, en mi opinión, y se basa en el trabajo. Pero hay personas que siempre están viendo cómo no hacerlo o cómo no trabajar. Pero si te pones a pensar que el progreso es el sentido de la vida, el trabajo se vuelve una bendición. ¿Por qué? Porque es lo que te va a ir acercando cada vez más a eso. No que te vaya acercando, porque en realidad no hay una meta, sino que te va a hacer que vayas avanzando. El siguiente punto dice: tendrá poca o nada de imaginación. Esto es importante porque la imaginación es necesaria que se desarrolle también. El sistema educativo tristemente te limita muchísimo porque no nos deja desarrollar la creatividad o la imaginación. Tienes que aprender, y esto igual a manera personal, tienes que desarrollarla al máximo porque los negocios tal cual parten de la creatividad de las personas. ¿Cómo le solucionas un problema a alguien o cómo le das un producto que necesite? Ahí desarrollas un sistema. Yo antes pensaba tal cual que los negocios tenías que tener el conocimiento de la estructura que se tenía que seguir, pero después entendí de manera muy pragmática, o sea, sobre la marcha, pues, que esa estructura la vas formando tú y para eso necesitas imaginación. Las personas indecisas carecen muchísimo de imaginación. El siguiente punto dice: carecerá de entusiasmo y de iniciativa para comenzar algo a lo que no ha sido obligado, y expresará llanamente su debilidad al tomar la línea de menor resistencia siempre que le sea posible. Esto está un poquito largo. En pocas palabras, se van a ir siempre por el camino fácil. Tal cual, cuando haya algo que hacer y ellos puedan tomar una línea más fácil o una salida más fácil, aunque el resultado no sea el que ellos esperaban, aunque tengan la certeza, y esto es real, aunque tengan la certeza de que si ponen el trabajo pesado, el trabajo largo, van a llegar a la meta, van a preferir no hacerlo. Y esto es hasta triste porque la gente prefiere señalar. Y esta es otra cosa que viene más adelante. La gente prefiere señalar a las personas que le están chingando antes de hacerlo ellos mismos. Prefieren la salida fácil. Y esto es por la pinche flojera. El siguiente punto dice: estará malhumorado y no tendrá control sobre sus emociones. Este también está interesante porque creo que es muy notorio. Muchas personas, cuando no están trabajando, cuando su mente no está obligada a estar enfocada en algo que tengan que hacer a huevo, no saben estar con ellos mismos, entonces se ponen de malas. Nada les gusta, nada les llena. Y lo que hacen, principalmente, ir a buscar vicios, placeres rápidos: sexo, alcohol, drogas, compras, comida, algo que te genere un placer en el momento. Y este también es un tema muy interesante y muy importante. Te lo voy a desglosar en muchísimo contenido más adelante para que te vayas a seguirme en Instagram, @paco.sanabria. Y aquí también pícale en seguir. Los placeres rápidos te acaban volviendo débil. El hecho de ceder de manera repetida o continuamente ante un placer rápido del momento va a ir debilitando tu fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es un recurso interno que tenemos que saber administrar. Igual ese también te lo voy a desglosar ahí en el contenido para que te vayas a seguirme. El siguiente punto dice: su persona carecerá de magnetismo y no atraerá a otras personas. Creo que todos en algún punto hemos conocido personas que tú dices: es que no, o sea, no es guapo, no es guapa, no es agraciado físicamente, pero tiene algo que me atrae, tiene algo que me llama. Muchas veces es la seguridad. Y nos volvemos al primer punto: las personas indecisas carecen de confianza en ellos mismos. Cuando uno es un no indeciso, así lo refiere el libro también, cuando eres un no indeciso, tienes confianza en ti, eso se transmite, es una energía que se siente en las personas. Cuando tienes una persona con buena autoestima y con buena confianza cerca de ti, e incluso hasta te contagia. Es lo bueno de las energías también. Tesla y Einstein en algún momento dijeron: si quieres entender los secretos de la vida, piensa en términos de frecuencia, de vibración y de energía. Entonces, las personas indecisas carecen muchísimo de ese magnetismo, no son atractivas. El siguiente punto dice: opinará sobre todo, pero no tendrá un conocimiento exacto de nada. Puta, aquí se me vienen varias personas a la mente, de esas personas que de todo opinan, cabrón, de tu ropa, de tus decisiones, de tu trabajo, de todo lo que estás haciendo, pero su conocimiento no tiene ninguna profundidad, solamente es una opinión sesgada muchísimo por sus propias creencias, que generalmente son muy superficiales, y esa es una de las cuestiones por las que incluso estar cerca de estas personas se vuelve hasta desgastante.
Lo que te decía de las personas con confianza que te transmiten como una energía buena, te cargan de pila. A diferencia de la contraparte, hay personas que te drenan energía, que dices, puta madre, este güey de todo se queja, de todo mundo habla mal, a todo le ve lo malo, pero no tiene un conocimiento profundo de nada. Son estas personas indecisas. El siguiente punto dice, será especialista de todos los oficios, pero no será bueno en ninguno. Se parece mucho al de antes, pero creo que hay personas, o todos conocemos, por lo menos una persona que todo lo critica, el trabajo de todo el mundo. Hay personas que son muy activas en lo que hacen. Yo entendí que las reparaciones, no sé, en tu casa, a veces de tu coche requieren imaginación. No siempre, la cuestión mecánica, vete con alguien que sepa. Pero hay cosas que requieren imaginación y las personas indecisas siempre van a estar criticando. Eso no se hace así, eso no se pone así, eso no va a servir. Pero son estas mismas personas las que no se atreven a tomar esta acción. Por lo mismo, la falta de decisión, uno, y la otra, la falta de imaginación. Y al final, si lo hacen, te aseguro que no va a quedar, o va a quedar de la chingada, porque siempre están buscando el resultado rápido y fácil. Entonces, aunque tomen la decisión de hacer algo en esa situación, lo van a acabar dejando, o lo van a dejar a medias, o lo van a hacer todo mal. El siguiente punto dice, se negará a cooperar con aquellos que lo rodean, incluso con aquellos de quienes depende para alimentarse y albergarse. Este punto también se vuelve muy interesante porque a lo largo de mis 17 años de trayectoria laboral, o sea, trabajando en diferentes lugares, o sea, como empleado, pues, me di cuenta de que los ambientes eran muy repetitivos, ¿sabes? Y lo que hacen la mayoría de las personas es estarse quejando, juzgando, criticando a las personas que jerárquicamente están por encima de ellos. Llámese un director, un gerente, dueño tal vez, el encargado, o sea, estas personas que están por encima de ti, en cuestión de jerarquía, lo repito, siempre tienen algo que no les acaba gustando, está bien pendejo, es que se no sabe hacerlo. Para mí era muy común ver este tipo de comentarios, que yo, pues en aquellas posiciones y sin entender una mierda de nada, buscaba encajar justamente en esos ambientes, en esas críticas y en esas mentalidades. Por eso también recomiendo muchísimo, no es algo que tengas que hacer a huevo, pero si tienes la posibilidad de aislarte en el sentido de que empieces a generar tú por tu cuenta, sería una muy buena opción. Si no tienes esa posibilidad, lo que tienes que hacer es aprender a manejar esos ambientes difíciles, que es lo que yo hacía también, porque a pesar de estar buscando encajar, siempre estaba manejando mi parte interna para que no me contagiaran de más. Y esto era inconsciente, o sea, yo no tenía todo este conocimiento, pero siempre buscaba el cómo drenar toda esa mierda de la que me estaba contagiando. Yo creo que también voy a ir tocando ese tema a lo largo de todo el contenido, en corto y en largo formato, para que te vayas a Instagram a seguirme. Ahí comparto mi día a día y cómo voy ejecutando todo este desmadre. El siguiente punto dice, cometerá el mismo error una y otra vez sin aprender nunca del fracaso. Esto es hasta gracioso. El señor Pepe Mujica, un expresidente de Uruguay, una persona muy humana con un conocimiento muy profundo, que de hecho al día de hoy en que estoy grabando este video tiene poco que falleció. En una entrevista dijo que el ser humano es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Esto es muy cierto y lo puedes ver en personas que terminan su relación y regresan, y terminan y regresan, y terminan y regresan. Esto se basa, o este ejemplo se basa en el apego que se genera. Y ahí es en donde te das cuenta de que estos ciclos son muy difíciles de romper. Es dificilísimo salir de esas situaciones, y no específicamente de una pareja. Cuestiones que nos mantienen en comodidad, porque el cerebro es huevón hasta eso. Siempre prefiere lo conocido, aunque no le guste, aunque haya algo que no lo convenza. Pero el miedo a lo desconocido, al cambio, a la incertidumbre, lo va a hacer que esté repitiendo. Y las personas indecisas, dentro de su ineptitud, su flojera y su desidia, es más fácil que se mantengan en esos ciclos. El siguiente punto dice, será de mente estrecha e intolerante en todos los temas, listo para crucificar a aquellos que discrepen con él. Se parece a lo que te decía los otros dos puntos de que siempre tienen una opinión. Que de hecho hay una frase que escuché hace poco y me gustó en este desmadre del desarrollo personal, que dice que lo que menos valor tiene en la vida es la opinión, porque todo mundo tiene una. Yo incluso en sesiones uno a uno que llego a tener, manda mensajes si quieres platicar uno a uno conmigo, le digo a la gente hay que aprender a diferenciar entre lo que es una opinión y un consejo. Una opinión te la va a dar cualquier persona, todo mundo tiene su perspectiva y todo mundo cree que está bien, pero un consejo te lo va a dar solamente la persona que ya atravesó el camino o que ya llegó a la meta a la que tú quieres llegar. Los consejos, sí, te aconsejo que los tomes. Las opiniones, pues déjalas pasar, igual si te hace sentido, pues ponle un poquito de atención. Pero a lo que se refiere este punto justamente es eso. La gente piensa que su opinión es acertada, pero muchas veces no tienen los fundamentos para decir me estoy basando en esto, es solamente el yo creo esto. Yo confío más en las personas que trabajan en prueba y error o que ya tienen un camino definido a través de alguien más, que tienen mentores. Por eso me gusta muchísimo la figura de los mentores.
O también que tienen cercanía, los entornos son necesarios, te van a ayudar muchísimo. Yo dentro de todo este desmadre lo que busco hacer es generar entornos de crecimiento, generar una comunidad sólida de personas que estén buscando el crecimiento y el progreso continuo. Y esto obviamente al estar relacionados unos con otros, pues nos vamos a empujar para ir creciendo. Pero volviendo al punto que me estoy desviando mucho, al final dice, las personas indecisas están listas para crucificar a aquellos que discrepen con él. Son personas que van a estar defendiendo su postura, aunque sepan que no tienen la razón. Van a estar buscando el cómo tener la razón y cómo hacerte ver que tú estás mal. A diferencia de la contraparte de los no indecisos que saben decir, ¿sabes qué? Tienes razón, me equivoqué. Yo procuro que cuando hay unos argumentos sólidos ante lo que yo esté diciendo, no caer en necedad. Aprendí también a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, la cagué. Pero eso es cuando hay argumentos sólidos, no cuando estoy discutiendo con cualquier güey. Y es algo que también te recomiendo que desarrolles. El siguiente punto dice, esperará todo de los demás, pero estará dispuesto a dar poco o nada a cambio. Puta, esto también es bien común. Las personas quieren obtener sin dar cosas a cambio. Los negocios reales se basan en un intercambio que sea justo, que es lo que te estoy dando que tenga el valor suficiente como para que tú me entregues dinero. Pero la mentalidad más común, la mentalidad de los indecisos, se basa en ¿cómo te puedo dar algo que no me genere tanto esfuerzo o trabajo, pero que tú me estés dando una buena cantidad de dinero o que sea constante? ¿Cómo gano más dándote poco? Y eso es mediocridad. El sentido general de la vida, el progreso se basa en el trabajo y el trabajo se basa en el intercambio de energía, la energía que viene en el dinero y la energía que tú le entregas a una persona. Los negocios siempre tienen que ser un ganar-ganar, porque en el momento que alguien siente que lo chingaron, cuando tú dices le pagué de más o me pagó muy poco, ahí se pierde el equilibrio y el sentido de lo que son los negocios. La vida también se trata de ayudarnos mutuamente, no de ver cómo nos chingamos al otro para ver qué obtengo yo. Pero las personas indecisas siempre van a estar buscando eso. ¿Cómo doy poco pero recibo mucho? Te repito, eso es mediocridad. El siguiente punto dice, iniciará muchas cosas pero no concluirá nada. Y esto es lo que te decía justamente hace ratito. Aunque tomen la decisión de hacer algo, de poner un negocio, incluso hasta, no sé, de poner un pinche cortinero en su casa, algo que les implique trabajo, al momento en que se les complique, aunque sea un poquito, lo van a acabar dejando. Hay otra idea que también se me quedó muy grabada, creo que es del libro de Piense y hágase rico, que dice, las personas de éxito aprenden a tomar decisiones rápidas y las cambian muy lentamente. Las personas mediocres o los indecisos tardan un chingo para tomar una decisión, por muy simple que sea, tardan muchísimo, pero en el momento en el que no les esté dando un resultado, cambian de opinión. Son personas que si se atreven a poner un negocio a los 2, 3, 4 meses, si no ven que esté entrando una cantidad suficiente de dinero, se empiezan a frustrar y a desesperar y acaban dejando las cosas. Dejan muchísimas cosas a medias, algo que no aprendes a desarrollar si hay desidia en ti. Por eso procura también terminar todo lo que inicies, o por lo menos la mayoría. Y obviamente, pues tener un plan. Antes de iniciar las cosas tienes que tener un plan. El siguiente punto dice, condenará en voz alta a su gobierno, pero nunca te dirá en definitiva cómo puede mejorar. Y esto igual se basa o tiene parecido con lo de las opiniones. En temas importantes, la gente indecisa, puta, siempre tiene una opinión que pareciera que tienen la razón. Yo recuerdo en temporadas de Juegos Olímpicos, puta, cómo opina la gente como si fueran expertos. Está el mundial y ese güey está bien pendejo, eso no se hace así, la FIFA debería hacer esto. Empiezan conflictos entre países que se encaminan a una guerra que también la tenemos en la puerta. Todo el mundo se vuelve especialista en técnicas de guerra. Esto es muy común en la gente indecisa, esta mediocridad de creer que tiene la razón ante cualquier tema importante, y en este punto mencionando al gobierno. Son gente que siempre se está quejando de su gobierno, que incluso le achacan la mediocridad o su mala posición al gobierno. Porque no me dan, porque no hacen. Las personas indecisas, las personas mediocres, siempre van a estar señalando a la persona que esté al frente de lo que sea. De cualquier cosita, siempre van a estar buscando el ¿dónde está tu error? ¿En qué la cagaste? ¿En qué me está afectando a mí? ¿En por qué tú tienes la culpa de lo que me está pasando a mí? Que eso vuelva a lo mismo, es mediocridad. La gente indecisa cae, se cicla y se mantiene en la mediocridad. El siguiente punto dice, nunca tomará decisiones sobre algo si puede evitarlo y si es obligado a decidir, se retractará en la primera oportunidad. Y esta es una de las razones justamente de lo que te decía el gobierno. Prefieren señalar a las personas que estén al frente, pero les da un miedo, tienen un terror de ponerse al frente porque saben, porque están segurísimos de que donde la caguen en algo, alguien se les va a venir encima, porque de esa manera trabaja su mente, porque ellos saben que si ellos están juzgando y señalando, va a haber alguien haciéndolo. Y de hecho, dentro de los principales temores que tenemos los seres humanos, que te mencionaba al principio, el miedo a la crítica, es una estupidez, pero nos da muchísimo miedo a la crítica. Y es porque la mente de la masa en general se cicla en eso, en qué está mal esa persona, o sea, están señalando siempre tienen una opinión entre los demás y su mente les está diciendo,
Si yo estoy juzgando y criticando a todo mundo, obviamente todo mundo va a estarme criticando a mí. Pero ¿qué crees? Cuando tú sales de esa mentalidad común, de esos paradigmas sociales y te atreves a pasar para el otro lado, te das cuenta de que sí, de que la gente te señala, te critica y te juzga mucho, pero te vale madre, porque tu mente ya no trabaja de esa manera. Tu mente sabe, tu cuerpo, o sea, todo tu ser ya sabe que te estás parando unas chingas para poder progresar. Entonces, ¿qué chingas te va a importar la opinión de los demás? Pero cuando no estás haciendo nada más que criticar, pues obviamente te pones en una posición que te da miedo pasarte para el otro lado. Por eso las personas indecisas les da mucho miedo tomar decisiones importantes y ponerse al frente de cualquier cosa. Prefieren estar acá del lado del público señalando. Y es que del otro lado de la barrera, pues el tono no se ve tan grande. Ahí estamos mejor, ¿no? El siguiente punto dice, comerá demasiado y se ejercitará muy poco. Esto también es notorio, la gente no alcanza a entender la importancia que hay entre el equilibrio cuerpo, mente y alma. O tal vez no un equilibrio como tal, pero sí una distribución efectiva. Que tú sepas que ya te estás yendo mucho para un lado, te tienes que centrar un poquito en el otro. Esto te lo voy a tocar en un video a manera de análisis interno profundo. Caí en cuenta en cuáles son las desventajas de centrarte más en cada uno de estos puntos. Te lo voy a hacer más adelante en un video más largo para que estés pendiente. Pícale ahí abajo en suscribir para que te vayan llegando las notificaciones. Pero volviendo al punto, las personas indecisas generalmente tienen un mal físico porque comen mucho por el placer de comer, lo que te decía también. Placeres rápidos, entonces no cuidan su físico y no entienden tampoco la conexión que hay entre su sistema digestivo y su mente, su cerebro, la energía que requiere, la energía que se van a estar haciendo la digestión para la comida pesadísima, pero que ay, está bien rica. Y por otro lado, no se ejercitan tampoco. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo. Y lo que van a estar buscando siempre es ni siquiera el ahorrar energía, es no hacer las cosas. Entonces generalmente tienen un mal físico. Aunque sí, también hay personas que tienen ahí sobrepeso y muy buen corazón y todo, pero si se pusieran a hacer ejercicios y entendieran esta conexión entre cuerpo, mente y alma, te aseguro que la vida de todo el mundo mejoraría. El día en que te centres en este triángulo, que es algo que también comparto mucho, te vas a dar cuenta de que se puede vivir de una manera diferente trabajando desde la parte interna. El siguiente punto dice, beberá licor si alguien más lo paga. En este caso no diría ni siquiera que si alguien más lo paga. Al día de hoy hay gente o muchas personas que se desequilibran económicamente a causa del alcohol. El alcohol es uno de los mayores males que tristemente está legalizado y muy normalizado. Yo mucho tiempo estuve en esos ciclos también. En realidad, de manera profunda, ni siquiera estoy en contra del alcohol. Creo que le puedes llegar a sacar algún provecho. Se trata de dosis y de conciencia. No es como que te recomiende tampoco que vayas a tomarlo. Es más, si lo puedes evitar, muchísimo mejor, porque ahora te vas a obligar a desarrollar tu parte interna y va a ser a huevo. El alcohol te llega a adormecer muchas cosas. Y aunque te facilite el alcanzar a entender cosas tal vez a profundidad, creo que es más caro el precio que se paga por ese atajo que el beneficio que se obtiene en el momento. Pero las personas indecisas, el alcohol es el principal anestesiante para poder escapar de la realidad que generalmente no les gusta. Y otra cosa muy triste, que como está muy normalizado, desde muy joven la gente empieza a hacerlo, empieza a caer en esos excesos porque se la pasa bien. El siguiente punto, ya casi terminamos, dice, criticará a aquellos que estén logrando triunfar en su profesión. Y es justamente lo que tocábamos hace rato también. Es más fácil señalar a las personas. Y en este punto, refiriéndose a los que están triunfando, no es en que estés mal, sino en qué tienes tú que yo no tenga y por eso tú estás avanzando. ¿Cuáles son las herramientas que tú tienes? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es lo que yo tengo que me frena que tú no tienes? Esto también es muy común. Cuando te centres en tus metas, en tu cambio interno que se va a reflejar en lo externo, vas a tener chingo de crítica por todos lados. Y es más, muy crudamente te diría, si nadie te está criticando es porque no estás haciendo mucho. No te estás moviendo como deberías. El siguiente punto dice, en resumen, el indeciso se esforzará más por no pensar de lo que otros se esfuerzan por ganarse la vida. Siempre van a estar buscando el cómo dar menos y recibir más. No sé por qué dicen resumen como si ya fuera el final. Todavía faltan dos, terminamos. El siguiente dice, mentirá en vez de admitir su ignorancia en cualquier tema. Es mucho más fácil para ellos el estar sacando vueltas y sacando vueltas y sacando vueltas que el hecho de decir, sabes que tienes razón. Es de sabios aprender a cambiar de opinión también. Y más cuando hay argumentos sólidos que te dicen, sabes qué, estás mal. Y no pasa nada. Ante el error no pasa nada, de veras. No hay nada en la vida que no tenga solución aparte de la muerte. Tristemente el sistema educativo nos dice que el equivocarse está mal, que hay que evitar el error en cualquier cosa. Y esto es algo que se queda bien grabado en la mente de las personas. Entonces, antes de aceptar un error, te van a estar buscando el cómo hacerte ver que yo estoy bien. Y el último punto, ahora sí, ya para terminar, dice, si trabaja para otros, los criticará a sus espaldas y los adulará en su cara. Esto también me tocó verlo infinidad de veces. Las personas que están siempre criticando a la persona que está por encima de ellos, pero cuando están con ellos tratan de quedar bien.
Eso sí es hipocresía. La gente confunde mucho la hipocresía con la educación, pero esto sí cae en la hipocresía, que de hecho hay personas que sí trabajan en el progreso, que no hablan mal de sus jefes y que tratan de llevar una buena relación. A estas personas los indecisos los van a catalogar de lamehuevos, diríamos en México, pero es porque generalmente estas personas, las que sí trabajan, se enfocan en su trabajo, en su progreso y saben que tener o mantener buenas relaciones y buenos ambientes, pues obviamente va a ser favorable para ellos. Pero dentro de la mediocridad de una persona indecisa va a ser el estás tratando de quedar bien. A diferencia de la mayoría de las personas que lo que hace es criticar a una persona a sus espaldas, pero cuando están con ellos, hablarles bonito y tratar de quedar bien con ellos. Ya no nos vamos a alargar mucho porque el video ya se fue un poquito largo. Entonces, aquí la vamos a dejar. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, espero que hayas apuntado algo, ojalá ya hayas ubicado cuáles son las cosas que tienes que soltar. Pero principalmente espero que le pongas acción, que empieces a hacer esos cambios y recuerda que todo parte de tu mentalidad. Trabajar cuerpo, mente y alma es lo que siempre estoy haciendo yo, es lo que siempre estoy compartiendo yo y es lo que siempre trato de darte herramientas para que tú puedas hacer esos cambios o esos ajustes. Vete a mi Instagram, @paco.sanabria, para que vayas viendo cómo lo voy haciendo. Te mando un abrazo, cuídate mucho y nos vemos la próxima.